primero, introducir-vos al consorci. Para aquellos que no nos conozcáis, el Consorcio de Aguas de Tarragona distribuye agua potable a la red de alta de la provincia de Tarragona, tanto a municipios como a empresas. Es un consorcio público-privado creado en el 85 en base a una ley española que nos permite captar agua de los canales de riego del río Ebro a la altura de Can Redó, justo debajo de Tortosa, y desde allí llevamos el agua a la población de Ampolla, donde la potabilizamos y desde allí se distribuye a toda la provincia. En números estamos hablando de que en la actualidad somos 71 ayuntamientos y 25 industrias. Tratamos alrededor de unos 70 hectómetros cúbicos anuales. Este año seguramente llegaremos a los 76. Tenemos una planta de tratamiento única en La Ampolla y desde allí es donde se distribuye toda el agua con 23 bombeos, 400 kilómetros de red de tuberías, donde las de mayor tamaño son de 1.600, 97 depósitos de cliente y damos servicio en alta al 80% de los habitantes de la provincia de Tarragona. Estamos hablando de entre 800.000 habitantes y 1,5 millones de habitantes. ¿Y qué nos llevó a aplicar las tecnologías de Chilem y a la creación de un gemelo digital? Pues está claro, este incidente que tuvimos en enero de 2020, tuvimos una rotura de una de nuestras tuberías, una tubería principal, justo a la salida de la potabilizadora de La Ampolla, una tubería de 1.600 de hormigón pretensado con camisa de chapa. Es conocido que estos tubos pueden tener este tipo de roturas intempestivas, porque ha pasado en otros sitios del mundo, incluso aquí en España, pero estábamos hablando de, como hemos dicho, empezamos realmente a dar agua en el 89, nuestras tuberías tienen 35 años solo, con lo cual realmente no estaba aún en nuestras previsiones que pudiéramos tener un evento de estas características. Pero no solo hemos tenido uno, 2 años después hemos tenido otro evento similar, como podéis ver, y eso realmente ha sido el detonante claro para que estemos en el proceso de creación de un gemelo digital para gestión de estas tuberías. ¿Por qué? Porque si tú tienes una tubería de 1.600 a la que se le genera una rotura de este tipo, los daños que se llegan a producir por la avalancha de agua que se genera durante la rotura pues son realmente elevados. Podéis imaginar aquí en las fotos, podéis ver cómo esa avalancha de agua en la primera rotura, como estaba cerca del municipio de La Ampolla, se canalizó, llegó al pueblo, arrastró coches, inundó casas y afortunadamente, como fue a las 3 de la noche, pues no tuvimos que lamentar daños personales. Pero no solo son daños personales. Pensad que, como hemos dicho, es la tubería principal, justo a la salida de nuestro bombeo principal, por allí pasa toda el agua. O sea, realmente, si no reparábamos esa tubería, era imposible seguir distribuyendo agua. Aquí podéis ver la imagen de lo que supone una reparación de esta tubería. La zanja, quitar 2 tubos que estaban dañados, sustituir estos tubos y mientras esto pasa, la gente no tiene agua. Y pensad que somos un consorcio, con lo cual realmente nuestros clientes son nuestros propios propietarios. Estás allí sin poder distribuir agua, solo la que tenías almacenada, porque estamos hablando de una rotura intempestiva, no prevista, y realmente pues estuvimos 40 horas sin dar agua en la primera rotura. Luego ya la experiencia hace que en la segunda lo mejoramos incluso un poco, pero realmente es al menos durante 40 horas no puedes dar agua si tienes un evento de estas características, ¿no? Y cuando tienes estos tipos de incidentes, realmente lo que se te plantea es, si tenemos 85 kilómetros de tubería igual que esta, ¿cómo están el resto de tuberías? ¿Te puede volver a pasar? Lo de te puede volver a pasar nos lo planteamos en la primera rotura. Cuando te pasa la segunda rotura, esta pregunta ya está contestada. Sí, te puede volver a pasar. Y entonces la siguiente pregunta es, ¿cuándo y dónde nos va a volver a pasar? Y este es el motivo principal por el cual estamos desarrollando un gemelo digital para la supervisión de estas tuberías de gran diámetro. ¿Por qué un gemelo digital? Si analizamos la arquitectura que ha propuesto la SWAN, la Smart Water Networks, para gemelos digitales en el sector de agua, ¿de acuerdo?
si nosotros tenemos un sistema físico, en este caso la tubería, en la cual somos capaces de tener sensores que nos den la presión, el caudal, tenemos actuadores que nos lo controlan, tenemos válvulas, ¿no? Podemos aplicar monitorización avanzada, como serían pues, la fibra óptica del Soundprint AFO de Chile. Y además tenemos datos de GIS, datos de SCADA, datos de órdenes de trabajo y todos los datos recopilados de la obra inicial. Y con todos estos datos somos capaces de crear un modelo que coja estos datos y en base a este modelo, ya sea físico o data-driven, generar simulaciones y herramientas de ayuda a la decisión, seremos capaces de tener información del tipo what if escenarios, ¿no? ¿Qué pasaría si? Cuadros de mando, alertas, incluso automatizaciones avanzadas. Y esto es lo que nos permite llegar a una toma de decisiones informada y una toma de decisiones optimizada, e incluso llegar a poder hacer actuaciones sobre nuestro sistema físico, como podría llegar a ser pues, cerrar una válvula de nuestra red. Esto, ¿cómo se traduce a lo que estamos haciendo en el Consorcio de Aguas de Tarragona? Pues en nuestro caso tenemos una tubería donde hemos aplicado técnicas de análisis de Chilem con el Pipe Diver, con el SmartWall. Tenemos todos los datos de la SCADA que teníamos y estamos instalando la Soundprint AFO. Se ha creado un modelo en elementos finitos que nos permite conocer cómo evoluciona este tubo dependiendo de las roturas de las espiras que tiene y depende de la presión de trabajo, ¿de acuerdo? Y en base a esto te genera un cálculo de cuál es el riesgo de este tubo y todo esto se está mostrando en una plataforma GIS de visualización donde puedes ver el estado de cada tubo en tiempo real y se generan alarmas cuando hay eventos. Y todo esto nos va a permitir hacer una gestión adecuada de estos activos, porque vamos a tener realmente información online de todos ellos. ¿En qué punto estamos? Hemos hecho una primera fase, ¿de acuerdo?, donde hemos aplicado Pipe Diver SmartWall, con lo cual tenemos un diagnóstico, tenemos ya el modelo y hemos hecho la calibración de este modelo. Estamos en la segunda fase, donde estamos instalando el Soundprint AFO para hacer la sensorización. Incluso ya hemos empezado a hacer la monitorización de uno de los 5 sectores que vamos a monitorizar. Y cuando tengamos esto en marcha, vamos a hacer una puesta a cero del modelo para tener realmente un modelo que sea muy exacto con nuestra realidad, lo que nos va a permitir tener un plan de gestión de activos y de gestión del riesgo. Y con esto, ahora le paso la palabra a Joan, que os explicará de manera más detallada estas actuaciones. Como continuación de la presentación que estabas realizando, yo me voy a centrar un poco en ver cuáles han sido las actuaciones realizadas durante estos 2 años desde la primera rotura que tuvimos en el Consorcio de Aguas en enero del 20 y cuáles son las actuaciones que estamos realizando actualmente también con el objetivo de implementar ese gemelo digital de nuestra tubería principal en el CAD. Bien, inicialmente y como respuesta a esas preguntas que planteaba Andreu anteriormente, iniciamos una primera fase, que era la primera fase de diagnóstico de la tubería. Es decir, bien, hemos tenido una rotura, pero ¿cómo está el resto de tubería? ¿Está correcto, no está correcto? ¿Puede volver a pasar de forma inmediata? Nos pusimos manos a la obra y directamente en marzo del 2020 empezamos un proyecto de diagnóstico del conjunto de los 85 kilómetros de la tubería principal mediante pues, tecnología de SmartWall y Pipe Diver de Chilem y para poder obtener esos resultados que nos determinaran en qué estado estructural está cada elemento tubo que forman los 85 kilómetros de esta tubería. Una vez obtenidos esos resultados, que ahora los veremos, claro, necesitábamos comparar esos resultados de la tubería instalada con un cero, digamos, con unas tuberías que estuvieran en buen estado, que nos permitieran contrastar nuestros datos con los que en principio deberíamos tener si la tubería estuviera en un estado de optimización, ¿no? Por lo tanto, en paralelo a ese diagnóstico,
necesitábamos realizar un calibrado de tuberías que estuvieran sanas. Afortunadamente teníamos tuberías que estaban en stock, de tuberías parecidas, que pudimos calibrar para obtener ese cero y esa baseline que nos permitiera hacer ese contraste. Claro, eso nos llevó al primer paso, es decir, al modelado de la tubería de los 85 kilómetros mediante las técnicas de elementos finitos, poder dividir esa longitud total con elementos tubos y de ese modo realizar simulaciones de fallo de cada uno de los elementos para cada uno de los escenarios de explotación a distintas presiones en función, pues, de las demandas que tenemos, ya sea en épocas de verano, en épocas de invierno, y poder determinar cuál es el riesgo para cada uno de los elementos en función de su estado. Eso lo obtenemos a través de lo que denominamos las curvas de fallo, la generación de estas curvas. Tenemos un ejemplo aquí abajo a la derecha, en la que podemos ver cuál es el número de espiras necesario que necesita una tubería individual para entrar en las distintas fases de vida útil que tiene prevista la tubería. Es decir, una primera fase de entrar en microcracking, en fisura no visible, pero presencia de fisura en la tubería de hormigón pretensado. Una segunda fase en un cracking, una fisura visible ya a simple vista. Una tercera fase que corresponde a la línea amarilla, que sería el agotamiento del límite elástico del acero pretensado, que le da la resistencia a la tubería de hormigón pretensado. Y finalmente la línea roja, que es a la que no queremos llegar, que es la línea que nos determina el fallo, ¿no? El fallo estructural del elemento tubo, de cada uno de ellos que conforman el global de la tubería. Claro, esto nos permite etiquetar el conjunto de tubos. Estas gráficas son individualizadas para cada elemento que conforman los 85 kilómetros. Nos permite etiquetar un riesgo determinado, un tanto por ciento de riesgo determinado con el que queremos jugar con cada uno de estos elementos. Y de este modo podemos predecir. Bien, vamos a ver cuáles fueron los resultados. Es decir, teníamos este modelo implementado y hicimos la inspección en un total de más de 12.000 tubos que conforman estos 85 kilómetros de la tubería principal, de los cuales un total de 33 tenían alguna espira rota, ya sea 1, 5, 10 o las que fueran. Claro, de estos 33 tubos, no todos tenían el mismo número y no todas las espiras rotas generan el mismo riesgo de fallo de la estructura. Había de estos 33 un total de 3 tubos con el límite elástico del acero superado, con lo cual había que intervenir de forma inmediata en estos 3 tubos y al final, haciendo un análisis de los 33, se decidió hacer una sustitución de un total de 5 tubos que se sustituyeron durante los meses de octubre y noviembre de 2020. Esta es una diapositiva en que podemos ver una operación clásica de sustitución de uno de los tubos de hormigón pretensado. Es interesante ver que realmente desde el exterior no se aprecia una situación en que la tubería da la impresión de que tiene algún defecto importante, pero como veremos en posterioridad, sí que después, al hacer una validación del modelo y un estudio de los tubos sustituidos, sí que se ve que desde el interior presentan, pues, esas espiras rotas, esa pérdida de sección en las espiras que generan esa deficiencia estructural que el modelo ya nos valida, ¿no? En paralelo también nos interesó, evidentemente, hacer un estudio de cuáles habían sido las posibles causas que nos habían traído hasta aquí, ¿no? Hasta la rotura, hasta el fallo primero en enero del 20 de un tubo y después en diciembre del 21 de un segundo. Con lo cual, iniciamos una colaboración con el Instituto Torroja SIC para determinar cuáles habían sido las posibles causas de esa rotura. Y el resultado de ese informe es el siguiente, es decir, no se detectaron defectos en el diseño, en las especificaciones necesarias de los tubos instalados para esta tubería del consorcio de aguas, tampoco defectos en la ejecución y colocación de los tramos estudiados. No había defectos operacionales, sino que se explotaba la red en consecuencia a la tubería que teníamos instalada,
pero sí que se detectó la presencia de algún agente externo que favorecía el proceso de corrosión de esas espiras de pretensado en la tubería. En concreto, había durante esos 30 años de instalación de la tubería hay alguna presencia de algunos pozos de agua salobre con presencia de cloruros debido a la intrusión marina. Ten en cuenta que la tubería del consorcio es paralela a la costa del mar Mediterráneo en la zona de Tarragona y algunos pozos de riego presentaban intrusión marina, con lo cual el riego durante más de 30 años y la penetración de ese agua hasta el hormigón y la posible pequeña fisuración del hormigón pues, favorecía esa corrosión que a lo largo del tiempo y la pérdida de sección de espiras pues, provocó esas dos roturas. Bien, y como comentaba anteriormente, pues estos son unas fotografías de los tubos que retiramos. Una vez se peló el hormigón de protección exterior, se expusieron las espiras de pretensado y como se puede observar, pues había bastante proceso de corrosión, muchas espiras rotas, tantas como el número de espiras rotas que habíamos detectado, con lo cual validamos que el modelo de detección y de diagnóstico pues era correcto, ¿no? Y aquí concluía la primera fase, pero la primera fase nos daba una fotografía fija de cuál era el estado estructural de nuestra tubería en un determinado momento. Pero esa fotografía fija nos servía para analizar ese momento concreto, pero queremos más, queremos saber cómo va a evolucionar el estado estructural de nuestra tubería con el paso del tiempo, porque sabemos que evidentemente la vida útil de la tubería se va a ir agotando y vamos a ir teniendo nuevas roturas de espiras que evidentemente no queremos que generen una rotura y las queremos detectar a tiempo. Con lo cual iniciamos en julio del 2021 la segunda fase, es la implementación de ese sistema de auscultación estructural con tecnología AFO de Chilem, que nos permita pues que esa foto fija traducirla a una foto dinámica que la vayamos viendo cómo evoluciona a diario. Es un proyecto que se adjudicó en octubre del 21, que tiene dos partes diferenciadas. Una parte de obra civil previa a la instalación del cableado de fibra óptica, porque tened en cuenta que la tubería tiene toda una serie de elementos, como son válvulas de seccionamiento, ventosas, desagües, etcétera, que hay que salvar con ese cableado que en el segundo lote pues, se instala. En octubre del 21 se inició la ejecución de este proyecto que nos ha llevado hasta julio de 2022 para la instalación del primer tramo del total de 85 kilómetros de tubería principal. Tenemos ya los primeros 15 kilómetros monitorizados desde la planta de tratamiento hasta la zona de la media, total de 15 kilómetros que actualmente están reportando datos ya de forma continua y diaria de cuál es el estado estructural de cada uno de los elementos y si se produce algún tipo de rotura de espira en cada uno de ellos. ¿Cómo lo vemos? Esto lo vemos a través de una plataforma web, de un GIS, donde se reportan todas estas detecciones de espiras. Aquí podemos ver lo que es la tubería principal con estos circulitos rojos que significan roturas de espiras que entran directamente dentro de estas curvas de riesgo fallo para cada uno de estos elementos, con lo cual podemos ver cómo se va moviendo para distintas presiones de explotación el estado estructural en el que se encuentra cada uno de los más de 12.000 tubos a diario, en vivo, y cómo va evolucionando ese agotamiento de la estructura con el tiempo hasta situarnos pues, en una situación que veamos que no consideramos que tenga que ir más allá y podamos planificar de forma proactiva y no de forma reactiva a una rotura, sino actuar con antelación y con todos los recursos necesarios para poder realizar pues, operaciones de mantenimiento, operaciones de sustitución o las que se consideren, sin que eso comporte una afectación al usuario. Y finalmente, un poco de resumen de lo que son estas actuaciones a través del tiempo para poderlas tener un poco más en claro. Desde la rotura que tuvimos en enero del 20, pues iniciamos esta primera fase que comentaba anteriormente del diagnóstico de esa foto fija de la tubería
en qué estado se encontraba mediante las técnicas de Pipediver y SmartBall de Chilem, una calibración y un informe de las causas de esas roturas, para iniciar luego en octubre del 2021 esa segunda fase de preparación de esa instalación mediante las técnicas de Chilem AFO para obtener los 85 kilómetros de la tubería principal del consorcio monitorizados, de cara a que en junio de 2023 es la fecha prevista de puesta en marcha del monitoreo del total de la instalación y poder hacer una puesta a cero, digamos, en esa tercera fase y tener completo, digamos, ese gemelo digital de la tubería del CAC. Bueno, de todo esto, ¿qué conclusiones hemos sacado desde el Consorcio de Aguas de Tarragona, ¿no? Realmente, la primera y clara es que realmente las tecnologías avanzadas, como las que nos propone Chilem, son claves para poder hacer esta gestión optimizada de los activos en el sector del agua. Tenéis que pensar que realmente hace 10 años lo que hemos estado haciendo era impensable. En este momento sabemos exactamente cómo están los 85 kilómetros de tubería que tenemos. ¿De acuerdo? Esto permite pasar a un nivel superior de que es la gestión, porque realmente tubo a tubo sabemos cómo están cada uno de ellos. Y esto nos lleva a lo que decíamos de que los datos y los datos convertidos en información son los que realmente nos permiten pues, entender cómo están nuestros tubos, predecir cuáles son los que van a fallar y actuar. Como habéis visto, pues ya hemos reemplazado desde el inicio, ya tenemos 7 tubos reemplazados y además con la información que tenemos de esos tubos tenemos previsto un bypass de 300 metros en una zona donde hemos visto que hay muchos tubos que realmente están mal y no tiene sentido intentar repararlos, ¿no? Y como colofón, ¿no? Realmente, si queremos dar una garantía de suministro y una seguridad a nuestros clientes, es evidente que tenemos que ir a una monitorización online y la utilización de gemelos digitales. Es la única manera que podemos. Nosotros somos un servicio público y además nuestros clientes son nuestros propietarios. Ellos nos piden que tenemos que garantizarles que les vamos a estar dando agua, que no les vamos a tener otra rotura que suponga 40 horas sin tener agua y que además pues, no podemos tener el riesgo de volver a tener una tromba de agua que pueda atravesar un municipio, ¿no? Y volver a generar daños. Con lo cual, eso es lo que realmente nos ha llevado a la monitorización online, porque realmente creemos que es la única manera de poder llegar a esta garantía y a esta seguridad. Muchas gracias a todos.